Buenas tardes. Hoy violamos un poco nuestra regla básica de realización del podcast en alas de sacrificio Claro. para con nuestro público. Porque vamos a hacer al salir de sala, pero un rato Claro. bastante largo después de al salir de sala, con días de por medio. Bastante largo, sí. Sí, porque los dos hemos visto una peli y ha pasado una cosa que no suele ocurrir, que es que no estamos en desacuerdo. O sea, No estamos de acuerdo. no estamos de acuerdo. Eso no suele Pero ocurrir. estamos en desacuerdo Eso es. Esta con la película, opinión de la película. como bien indica el título No de suele este, pasar. de este episodio, es Mickey 17. Y a mí la verdad es que me pareció un mojón. Y el Pepe... Ha entrado directo. Yo creo Sí, que o va sea- a seguir con el metapodcast. Porque estamos No, grabando. no, o sea, ya es que vamos justo de tiempo también. O sea, Sí, hubo dos hay en que mi pasar. sala hubo dos personas que se salieron de la película. Sí. Sí. Yo no Pero- sé si volvieron. Es verdad que luego también otros amigos nuestros, porque yo fui con varios amigos nuestros comunes, también se salieron, pero yo creo que fueron al aseo porque luego volvieron, claro. Pero yo vi dos personas que salieron, además, demasiado pronto de la película, que digo, vale, está siendo horrible, pero quizá todavía... serio? Sí. Y fue como, a la que salieron los créditos, fue como lo primero que comentó alguien con los que iba. Y dijo, y esos que se han salido, no sé qué, tal. Digo, a ver, la peli es para salirse. Para salir de sala. Sí. No sé, a ver. O sea, yo puedo entender que tú digas es un mojón. O sea, Vale. puedo llegar a decir, bueno, podemos debatir aquí y demás, porque a mí me ha gustado. Eso vamos. No me parece la quinta venida de Jesucristo. No. O sea, Me imaginaba. No es algo que yo diga, buah, película, mi nueva peli favorita. Pero como para salirse pronto, además, no sé, a mí me Pasa. estuvo interesando bastante. Para salirse no, pero a mí, o sea, me pareció una mala película. Sí, En plan, de suspender. Ostras, pues para nada. O sea, Pero, a ver, primero expongo un primer punto, ¿vale? Que es un poco el menos interesante, yo creo, a tratar de la película. O sea, para mí la película es aburrida. Es una peli aburrida de ver. En plan de, el guión es un guión bastante estereotípico, bastante predecible lo que va a pasar. O sea, no hay. Los giros de guión, la verdad es que a mí no me sorprenden, porque creo que tampoco hay, está bastante claro lo que va a pasar. Y luego es una peli como de un ritmo bastante lento, la verdad. Y luego tiene como ahí, como esos puntos ahí de alivio cómico que a mí no me cuadran nada con la película. Entonces, yo la primera vez que miré el reloj había pasado 1 hora y 7 desde la hora de inicio. Y yo digo, madre mía, qué largo se me va a hacer esto. Y efectivamente, o sea, yo al final, en el último acto, yo estaba pidiendo la hora. ostras, Estaba pidiendo la hora, o sea, es que me aburrí mucho. También, o sea, que puede ser que no conectara con la película, ¿no? Pero por cosas que ahora debatiremos, pero a mí se me hizo muy pesada, se me hizo muy larga. Pues es que no, o sea, no sé si vimos la misma película. Porque, o sea, a mí no se me hizo larga. Sí. Es una película larga. Es verdad lo que tú dices del argumento, estereotipo, en el sentido de que no, dentro de la novedad, es decir, dentro que no es una copia de nada que ya esté hecho. Sí, el eso tema es. de que este personaje muera y vuelva a nacer no es bastante original. Sí, yo me refiero pero al arco en el de- arco de civilización, nave, planeta. Civilización nave, hay un malo, el malo tiene que perder. Exactamente, y planeta con aliens que son gusanos. O sea, quiero decir Sí. que en ese sentido no tenía nada característico de construcción del universo dentro que fuera realmente guay. Pues Sí, un futuro cyberpunk así extraño, ¿no? Lo que Pero como puede más- ser interesante del guión no estaba en la historia como tal. Exactamente. Ahí podemos estar de acuerdo. Pero Está aquí tenemos Eli la invitada, como siempre, apareciendo. cuando grabamos en casa. Nuestro querido gusano. Venga, quítate. A lo que iba. Sí puedo estar de acuerdo que lo de que el argumento es un poco estereotípico, pero a mí me mantuvo enchufado bastante bien la película. Lo único que me sacó fue un poco el doblaje, que prefiero no entrar en si es bueno o malo, Fue malísimo. Eli, o sea, tú estás de acuerdo, ¿verdad? pero... y luego sí hay un detalle que no me gustó nada, que es el tema del traductor, del aparato traductor que aparece en un punto de la película, que sí me pareció
O sea, un cliché. O sea, no solo un cliché, sino que un recurso En sacado plan, de la Deus Ex manga. Machina total, sí, sí. Estamos analizando la voz del bebé y de repente tenemos un traductor que traduce absolutamente todo. En ese momento Poco raro. me acordé de la película de Arrival, que Sí. va todo sobre sacar el lenguaje de los aliens y dije, joder, qué bien se puede hacer y qué mal, ¿no? También entiendo que la película no iba de eso y que es una excusa para que hablen con los alienígenas. Ya está. Pero sí es verdad que me esperaba algo un poquito más inteligente. Vale, lo puedes comprar. Vamos al pollo, el arroz con pollo. O sea, a mí, el tema. O sea, a mí, mi mayor problema con esta película es, primero, me parece que hace un poco Poor Things, en plan de intenta tocar demasiados palos y no profundiza en ninguno de ellos, hace todo como muy superficiales. Y luego, lo que yo entiendo que es el tema de la película y la crítica, me parece, primero, que trata al espectador de tonto. Y segundo, que es una crítica muy fácil. O sea, para mí el tema de la película es. O sea, va del fascismo, básicamente. ¿Vale? Para mí es un poco el tema sobre lo que gira todo. Y me parece que hace como una exposición del fascismo súper reducida al absurdo de, o sea, literalmente el malo de la película dice a la cara, hay que poner aquí una raza pura, blanca, no sé qué, y a todo lo demás hay que exterminarlo. Entonces, coño, está claro, para mí está claro que eso es malo y yo creo que un gran porcentaje de la sociedad ya está ahí. ¿Sabes? De que eso claramente no va. La cosa es que ahora el nuevo fascismo no va tan de cara. No va en Claro. plan, exterminamos a todo el Sí, mundo. Y para mí, esta película va un poco de, no, no, yo hago una nueva crítica aquí al gobierno porque supone que hace como, hay como una analogía bastante clara con Trump, pero que ya digo, a mí no me parece tan clara porque eso. O a sea, mí es que yo creo que la película no va de eso. vale. O sea, o sea, a mí me parecía un detalle de la película y sí que Vale. le vi claramente la similitud que tiene, ya no en el personaje, en la construcción del personaje, sino creo que en cómo el Mark Ruffalo ha preparado el personaje, basándose un poco en Donald Trump y en Elon Musk. O sea, creo que es un poco mezcla. Al final el personaje es un senador que pierde unas elecciones y dice, pues me voy en mi nave a Marte o a otro planeta, ¿no? Entonces creo que ahí cogen cosas de ambos para construir un personaje, como tú dices, es muy obvio. Y que la comedia negra que hace con ese personaje no me parece muy interesante porque la hemos visto ya mucho. De hecho, hay un momento cuando están en el comedor que sale el Mark Ruffalo, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, y de hecho hace como el bailecito de Trump incluso. O sea, hace Sí, el sí. baile de O Trump. sea, Es uno a uno. Pero a mí eso no por me eso. pareció tan interesante, pues me pareció muy obvio, como tú Es dices, correcto. en el Vale. sentido de que no aporta nada reírse de esa persona. Quiere decir que tiene un montón de poder y que está haciendo barbaridades. Entonces, O sea, me parece bien reírse de esa persona, porque, o sea, ya la figura real ya me parece correcto. suficientemente cómica Pero que ya. O sea, me parece que no que aporta simplemente, nada. exactamente, Sí. simplemente lo que aporta es una señal de cómo son los líderes actualmente. Es un líder totalmente exagerado, pero que incluso en esa exageración de sátira le vemos una similitud con un líder real Sí, sí, del mundo. Entonces, porque realmente, o sea, la figura de Trump es bastante surrealista. claro, entonces más que la película hable de eso, yo creo que la película simplemente con ese detalle lo que te quiere decir es no es tan loco. Lo que estamos viendo en la película no es tan loco. Vale. Simplemente. Para mí la película va de Mikey. Vale. No sé si es Mikey o Mikey. No lo Yo sé. Mikey. Vale, sí, a mí también me parece que hay O ahí sea, algo. va de él y de su viaje personal y de cómo una persona totalmente perdida en esa sociedad, el sistema se aprovecha totalmente de él y de su situación de precariedad y su situación de exclusión social. Vale. Y entonces vemos a un personaje con muchas capas,
Por eso digo que el doblaje no me funciona, porque el doblaje del Mikey 17, o sea, del número 17, que parece que está todo el rato como Parece que, fumado parece que es y tonto. triste y Como una tonto, persona. no me cuadra como cuando sale el Mikey 18, que no deja de ser otra parte de él. Y esa parte sí que me pareció muy, muy interesante. Vale. Creo que la película le dedica demasiado tiempo al principio a hacerte comedia de cómo muere 700 veces. La intro es soporífera. Creo que gasta demasiado tiempo. Y creo que ahí ya se podía haber introducido que cada Mikey tiene una personalidad un poquito distinta, Que que es no lo algo hace, que que se no lo sacan del hace, bolsillo. y que de repente parece que Mikey 18 tiene una personalidad distinta porque sí, y no es así, porque la película quiere hablar de eso. La película quiere hablar de que todos tenemos un Mikey 17, un Mikey 18, un Mikey 2, Mikey 1. Que en mi opinión es de lo que quiere hablar de la película, ¿no? Y de cómo su sentimiento de culpa, cómo lo trabaja, cómo lo afronta distintas partes de él, con el tema de su madre, que creo que tampoco lo explora mucho luego la película. De hecho, cuando salí me quedé debatiendo un poco en un diálogo, cuando van a salir de la nave a luchar contra los gusanos, que él le dice, sigue con lo de su madre, ¿no? Como lo de que esto es un castigo que yo tengo por lo de mamá, esto es un castigo, porque él vive con esa culpa y todo lo que le pasa lo vive como un castigo. Y su parte más valiente, su parte más revolucionaria, que es Mikey 18, le dice, te lo he dicho muchas veces, haciendo referencia a que él ya forma parte de él, que no es que él como persona aparte, como doble, se lo haya dicho, sino que dentro de su cabeza, cuando era solo uno, Sí. ya existía dentro de él, ¿no? Y dice, te lo he dicho muchas veces, ni eras tú, ni fue por el botón, ni era mamá la que conducía. Que me quedé ahí pensando porque dije, bueno, ¿y quién conducía si no? ¿No? Es como, no entiendo muy bien qué ha querido decir con esa frase. Un poco raro. Pero sí entendí lo que quería decir con el decirle, te lo he dicho 1000 veces. Y cómo lucha con eso y al final, lo vemos al final de la película como él dice, vale, ¿qué haría Mikey 18? Y entonces como que se envalentona al pulsar el botón y destruir la máquina que le ha estado torturando, que es la que hace renacer una y otra vez. Para mí la película va de eso. Y Vale. luego mete el tema de qué se siente al morir, habla mucho de la muerte, de qué significa para el sentido de la vida sin la muerte, habla un poco de eso. Y luego la parte del fascismo me parece un detalle para contextualizar la historia. Y la parte de los gusanos me pareció bastante poco interesante. El tema de, bueno, vamos a salvarlos porque somos todos amigos. Vale. También me pareció bastante poco interesante. Dentro de eso, es lo que digo, que me parece una película disfrutable y nada más allá. Por eso al principio digo, no me parece la cosa como mi nueva película favorita. Pero sí que me entretuvo y sí que me sacó alguna reflexión. Entonces, Vale. bueno. O sea, A ver, yo, o sea, estoy de acuerdo que para mí había potencial en el tema de lo de Mickey. A mí, por ejemplo, lo de una parte más callada y otra parte más revolucionaria, me parece que literalmente que haya dos personajes con la misma cara, que sean como un alter ego, me parece de nuevo una manera muy obvia de poner eso cuando hemos visto muchas otras películas en las que es simplemente pues una cosa mucho más realista, que un acontecimiento dentro de la historia con un personaje en el que tú te sientes identificado, de repente ese punto de giro en la trama es lo que te saca esa parte más revolucionaria, porque no me parece que el Mickey 17 luego acabe siendo el Mickey 18. O sea, sí que hace como ese guiño a ¿qué haría Mickey 18? Pero me parece un a mí poco... me parece que te lo podían haber introducido de antes el tema de que cada Mickey no es que tenga una Claro, personalidad pero distinta, sino que cada Mickey resalta más una parte de la personalidad de Mickey. Porque claro, realmente siempre es él. pero eso es una lectura que haces tú y a mí realmente la película me parece que da, o sea, llegas a eso por dos lecturas, por dos cosas que te da la película que son totalmente contrapuestas. O sea, porque la película te dice que literalmente almacenan todos los recuerdos, hacen copias de seguridad cada no sé qué, para no alterar la personalidad, no sé qué. Hay 16 Mickey, en ningún momento te dice que son distintos el uno del otro, y luego
realmente al inicio de la película, o sea, hasta más o menos la parte final, cuando ya se revelan en el último acto, que es cuando salen a la nieve, porque son el mismo actor. Pero si no, tú dirías que son dos personajes totalmente Sí. distintos. No me parece. A mí me chirrió, pues lo digo, a mí me chirrió mucho cuando no te lo han metido en ningún... Y de repente el 18 es que es otra persona. Es que es otra Es otra persona. persona y no solo es un poquito más revolucionario, es mucho más inteligente. O sea, mucho más inteligente, mucho más rebelde, mucho más. Parece hasta fuerte, en plan. Sí. O sea, no. No. A mí no me encajó. Y luego, respecto a lo que decías de la madre, que no ahonda mucho, y de lo de la muerte y tal, de nuevo, otra vez me parece mucho de. Joder, hay cositas muy interesantes que podría haber tratado la peli y que no ahonda. Porque, por ejemplo, el tema de la muerte, como parece que al principio va a girar la peli mucho en torno a eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el momento en el que están los dos Mickey, como a ti te han insistido tanto en que realmente, porque todo lo de las copias de seguridad y tal, parece que habla un poco del alma de la persona, ¿no? Que realmente el alma de la persona reside un poco en esas copias de seguridad y que la continuidad de la vivencia de esa persona reside en eso. En el momento en el que conviven Mickey 17 y Mickey 18, que además son tan distintos y tienen como desarrollos distintos, de repente, una cosa que me parecía muy interesante del personaje, que es esa falta del miedo a la muerte, de repente la vuelves a tener. Porque Mickey 17 se da cuenta que al estar el 18 de por medio, y el 18 al revés, viceversa, al darse cuenta de que está el otro de por medio, ya saben que van a morir. O sea, que si mueren, mueren de verdad. Entonces, de repente, esa componente que me parecía muy interesante de analizar, no la estudia la película. Y hay más ejemplos. Lo de la madre, por ejemplo, parece que es como la clave del personaje, pero no saben nada. Lo que tú decías, con esa frase no se entiende muy bien. Y me pasa con muchas más cosas de la película. También me parecía una cosa muy interesante con el malo, que hay un momento que realmente parece que es su mujer la que realmente manda. Mira, ¿no? ahí hay un detalle que estuve debatiendo yo con Marina al salir de la película, que es, al principio, en la escena del comedor, Sí. ella le da, parece eso, como que es realmente la que la maneja. Pero de repente él da un discurso, Sí. y ese discurso lo da él, Sí. que es el discurso de cuando prohíben las relaciones sexuales. Sí. De repente se saca de la manga que esto es para cuando, pero que cuando lleguemos al nuevo planeta, aquello va a ser una fiesta, porque lo prohibimos ahora para luego poder poblar todo aquello y no sé qué. Entonces, se saca de la manga un discurso que sí hace que tenga sentido que la gente le siga. No digo que esté de acuerdo con el discurso que da, digo que no es un tonto que no entiendes por qué la gente le sigue. ¿Sabes? Que muchas veces en las críticas a este tipo de líderes te lo ponen como totalmente absurdo y dices... Y que es gente por detrás la que está... Claro, y dices, vale, pero la gente le tienes que dar algo para que te siga. La gente no es más tonta todavía que... Entonces Sí, le estás llamando al pueblo tonto, en realidad. Entonces, sí hay momentos que parece que ella lo maneja, pero luego lo de la salsa no lo entendí muy bien. Estaba obsesionado con la salsa. O sea, ya digo, es otra cosa más que me parecía que había mucha interesante ahí y que no explora. ¿Por qué A me... ver, yo creo que la de la salsa, yo como lo entendí es un guiño, o sea, un guiño, una broma de, fíjate, la preocupación que tiene el pueblo llano que está en la nave, que es el tema de que comen una puñetera mierda, porque además les cortan las calorías por la mitad, no sé qué tal, para guardar, y esta persona de la élite está preocupada por la salsa. En plan de, tiene como una preocupación totalmente aleatoria y totalmente desconectada del mundo en el que vive. Ya. Pero Entonces, no sé. pero sí que me pareció un poco tonto y además la escena esa final que tiene del sueño en el que crean salsas a raíz de... Eso no va por ningún lado porque es que además yo ahí que ya estaba pidiendo la hora, Creo que de, faltó... de que repente, faltaban. o sea, lo que yo muchas veces critico que es cuando el final tiene un plot twist y de repente es final, plot twist y créditos. Esto tiene lo peor de lo... o sea, tiene que de repente te haces lo típico de
X meses después, no sé qué, te hacen como mucho pozo de todo lo que ha pasado y parece que va a haber un punto de giro cuando está en el sueño, pero no, realmente estaba soñando y ya está, y no pasa nada. O sea, la película acabó hace un rato ya. Y esto simplemente te estamos aquí dando lo que va a pasar, que era como una cosa obvia, que es que se establece una sociedad sin un puto fascista loco al frente. ¿Sabes? Claro, yo es que lo que me pasó ahí fue un poco me da la sensación de que hay cosas que no he entendido porque son muy metáforas, pero hay otras cosas que son muy obvias en la película. Es como que la película con algunas cosas te está diciendo tienes que pensarlas mucho y con otras no, te lo doy mascado. Entonces no te deja realmente pensar si es de verdad, que es que no tiene sentido, o es que hay alguna lectura que le puedes sacar a eso. Con esa escena, con lo de la madre, con muchas cosas que a lo mejor me veo la película otra vez y empiezo, o me leo la novela, porque está basada en una novela, y puedo entender cosas. No sé, pero al mismo tiempo no digo que lo sea. O sea, no estoy diciendo que, no, es que seguro que no lo hemos entendido. No, no, es que es posible y lo hemos visto en muchas películas que es que no tengan sentido y ya. Sí. O Y, sea, a mí eso es lo que me parece un poco. Y además, o sea, luego también las películas hay que juzgarlas un poco por también el contexto en el que se encuentran, ¿no? O sea, no es lo mm, mismo una película aquí que ha hecho un director ahí indie de tu ciudad, ¿vale? Que esto que es una producción de la hostia, que tiene un libro detrás, o sea, que hay un material ya existente de guión, que eso te da pie a ya tener una historia y construir, ser mucho más creativo a partir de ahí. Luego, que hace una peli que se ha estado rodando durante un montonazo de tiempo, tengo entendido, ¿vale? Y luego que su director, o sea, es el director de Parásitos, que es la peli con la que yo más he flipado en mi sí, vida en sí, el sí. cine. Yo por eso hay muchas Entonces, cosas que me cuesta creer que es que no tengan sentido. Porque yo veo la película y lo de la frase esta de y no era mamá la que esta conducía, yo me quedé pensando, digo, o sea, para mí era imposible que este director haya metido esa frase y se le haya olvidado explicarte algo, ¿sabes? Me cuesta mucho pensar así. Porque no solo Parásitos, otras películas de este hombre están medidas con reglas. O sea, no falta un detalle. es lo que te digo, o Entonces, sea, como, no sé, me cuesta creer que sea. O sea, antes voy a pensar que el que está siendo más tonto soy yo. Es decir, que a mí me está faltando algo, no que soy más listo que nadie, es el director el que se le ha olvidado explicar algo. pues no sé, chicos. O Ya, 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 ya. Por sea, eso digo. o sea, si los más tontos somos nosotros, yo que sé que vamos todas las semanas al cine y somos espectadores no los más pasivos del mundo. Ya, hombre, pero Y quiero esa, decir, y este esa, director. y esa, sí, o sea, que no tenemos ni puta idea de cine, pero que sí, que no quiero películas para los académicos para Ya, cinco ya. listos, o sea, Sí, quiero sí, sí, pelis sí. buenas. Sí, sí, sí. Estoy de Y, acuerdo. y es eso, o sea, a mí, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Parásitos, o sea, Parásitos es una película donde, por ejemplo, el tema de la crítica social es bastante obvia. O sea, Mm. que a mí la obviedad, cuando es sobre algo importante y está bien hecha, o sea, no es lo mismo que una crítica sea obvia a que tomen al espectador por tonto. ¿Sabes? Aquí me parece que me toman un poco por tonto. Y en Parásitos hay una crítica social muy obvia a lo que es la diferencia de clases, de que de hecho, en plan, ellos viven abajo de la Mm. ciudad, o sea, y los otros arriba, no sé qué. Y es obvia, y no me parece mal que haya críticas obvias porque me parecen importantes. Lo hemos hablado en otros capítulos como en el de Barbie o en el de la sustancia, que esa crítica obvia en pelis que apuntan ahí a un público generalista son muy buenas. Pero esta película a mí ha desaprovechado una oportunidad de la hostia, que era, o sea, lo que yo, después de ver un poco la película y demás, lo que me habría gustado ver sería algo en plan, joder, has hecho un personaje que realmente es una copia de Trump, ¿no? Ujú. Vale, pues en lugar de hacer que las políticas del personaje sean claramente fascismo de libro, ponme, ponme políticas que tú digas, este tío es como un extremo liberal, o sea, me resuena a Trump, ¿vale? Y luego ponme las
catastróficas consecuencias De esas políticas, ¿no? de esas políticas. Sí, Y pero entonces lo que digo, que me yo creo estás que la peli haciendo, no me estás va haciendo ahí. una crítica obvia y además, joder, súper revolucionaria. O sea, estás caricaturizando al presidente del país más poderoso del mundo y me estás diciendo, mira cómo va a acabar esto. Y no me parece que es eso, ya digo. O sea, me parece una caricatura de Trump mala porque es como solo la figura del personaje lo que está representando, pero no el contenido. O sea, el contenido es fascismo de libro que todo el mundo que te ve esta película, incluso Claro, te lo en Estados identifica. Unidos, que están bastante grillados de la cabeza, te dicen, hombre, claramente este tío está loco. O sea, literalmente dice, hay que exterminar a todos. Hay que exterminarlos, a los que estaban aquí. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que eso era contexto, no era el tema de la película. Sí, pero es lo que digo, o sea, al final, la movida de Mickey y de, pues eso, el tratar el tema de la muerte, no me parece que profundice tanto porque desaparece. Lo de las dos personalidades me parece demasiado obvio y que no encaja muy bien con el resto de cosas de la película. No sé, me parece que es una película que se ha atropellado a sí misma. ¿Sabes? Sensación de que han querido meter muchas cosas y luego han tenido que recortar cosas. Sí, 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 a ver. A ver, me gustaría leerme la novela, supongo que no lo haré. Porque tengo pelis así que me apunto la novela y mil. Pero me gustaría porque la temática me gusta. Y la Sí, ciencia sí, ficción me parece que está bien construida. yo creo que puede ser interesante, pero ha me falta fallado claridad. la, La o sea, ejecución final, sí, sí. la ejecución en este medio para mí ha fallado, porque es eso. Y luego, esencial, que lo digo siempre, o sea, que puedes tener críticas más o menos interesantes, no sé qué, pero la historia me tiene que entretener y a mí es que no me entretuvo nada, tío. No me entretuvo nada. Entonces, nada. O sea, me parece que lo único que me queda un poco de pozo de aquí creo que hay algo que a lo mejor no he estado viendo tanto es la figura de Mickey, Ujú. porque le di un poco más de importancia a lo otro. Pero eso, las cosas sí que detesto, esto que dices tú de las dos personalidades, esa visión no la tenía tan vista, pero la crítica que le hago es que es demasiado obvia creo que hay otra manera de hacerlo mejor. Y luego lo otro que sí que había observado era el tema de la muerte, que me parecía muy interesante, pero que se deshacen de él demasiado rápido en la película. Así que nada, esa es un poco Es un poco el mi debate. opinión. No sé, yo lo que digo, a mí me parece una peli de 7,5, 8, ¿sabes? Que tampoco, no más. Me gustó. Qué generoso. Luego a ver si le pones esa estrella en Letterboxd. Tú que eres el... 3,5 le he puesto. Madre mía. Qué Me gustó, me desfachatez. gustó. O sea que sí, me parece una peli. No, está bien, coño. Eso es lo bonito del cine, que para gustos películas, ¿no? Sí, claro, claro. Pues ya está. Muy guay, muy guay. Pues aquí Tenía muchas estamos. ganas de... O sea, tenía ganas de hacer este podcast contigo porque, joder, casi nunca pasa que Que no coincidamos, ya. no coincidamos. A ver, Así hoy que guay. tenemos que ir, ¿eh? Sí, de Hostia, hecho, tarde. nos vamos ya. Vámonos. Porque sí. De nuevo, otra vez. No queremos que esto sea una dinámica, pero otra vez que acabamos el capítulo y sí, tenemos que hacer lo mismo que vosotros, que es ir al cine. Ir al cine, sí.